Bueno, esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, a una de mis historias favoritas de la resurrección. Bueno, todas son tan impresionantes y tan poderosas que no sabes ni por dónde empezar a veces, ¿no? Pero esta sí que es una de mis favoritas. Y yo creo que porque muchas veces andamos por la vida sin entender algunas cosas y Cristo aparece en nuestras circunstancias, en nuestro caminar y nos ayuda, ¿no? Nos explica, nos pone claras las cosas. Cuando las cosas no van de acuerdo con nuestro plan, a veces nos desanimamos, nos desilusionamos y a veces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Que esa desilusión no tome raíz en nuestra vida y que no dé mal fruto, porque la duda y el desánimo, la desilusión pueden cegarnos y no permitirnos reconocer al Señor que está con nosotros en medio de todo y en todo momento. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a Cristo, al Señor resucitado. Tenemos el privilegio de encontrarnos con Él, con el Señor resucitado todos los días, en cualquier camino que nosotros andamos. Y vamos a orar esta mañana para que Dios nos abra los ojos, para que podamos ver al Cristo vivo. Señor, te amamos en esta mañana. Entregamos esta parte de la reunión a ti. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra cabeza, nuestro corazón y te pedimos que nos hables. Necesitamos escuchar de ti, queremos escuchar de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Lucas 24:13. Era el día de resurrección. 2 discípulos van en camino a un pueblo que se llama Emaús. Yo creo que casi todos los que han leído la Escritura conoce esta historia y es una historia pues conmovedora, ¿no? Lucas 24:13. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. No sé si, yo creo que es Biblia de las Américas lo que está en el proyector. Y he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras que vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron, diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado.
y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo. Entonces les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Vamos a ver un poquito el contexto, aunque está claro, ¿no? 2 hombres iban camino a Emaús. Uno se llamaba Cleofas y no sabemos cómo se llamaba el otro. Habían sido seguidores de Jesús, un rabino de Nazaret que hacía milagros, enseñaba el reino de Dios y decía haber sido mandado por Dios. Le habían seguido con sinceridad, le habían creído. Antes de ser arrestado, Cristo había andado por esos mismos caminos, ¿no?, en el que estaban ellos andando en ese momento. Había andado por ahí, había proclamado el reino de Dios, había invitado a la gente a probar de esa vida abundante que Él prometía. Y sus seguidores esperaban que Él iba a ser su rey y que Israel volvería a ser próspero, iba a ser libre. Y pensaban que por fin había llegado el Mesías. Entonces luego pues pasaron todos los eventos tan terribles que sabemos del viernes, ¿no? Que Jesús fue arrestado, fue crucificado, fue sepultado, colgado en una cruz romana en las afueras de la ciudad. Y esa mañana, cuando la fiesta de la Pascua había acabado, algunos de sus seguidores, algunas de las mujeres que habían ido al sepulcro, habían encontrado que Él no estaba. Entonces pues corrían los rumores, ¿no?, que Él había resucitado. Pero estos 2 hombres sabían que si alguien había muerto, pues había muerto, ¿no? Ellos habían visto crucifixiones. No sabemos si vieron a lo lejos también a Cristo, no sabemos muchos detalles, pero sí sabemos que no entendían nada. Que si realmente hubiera sido el Hijo de Dios, las cosas no hubieran ocurrido como ocurrían y ellos se volvían a casa. Yo creo que todos podemos entender este sentimiento un poco, no tan fuerte, ¿no? Pero vamos a imaginarte los que han pues suspendido una oposición, que habían estudiado pues ya 2 años o 3 años y ya en su mente ya estaban en el puesto y en su mente ya estaban cobrando y luego lo han suspendido. Ese sentimiento no es nada en comparación de lo que pasaron los discípulos de Cristo, aunque lo podemos entender un poco, ¿no? Tú piensas que te va a venir algo, no llega, tú piensas que algo va a salir como de cierta forma, estás ilusionado y no ocurre, entonces hay ese bajón y estos hombres decían: mira, nosotros nos vamos a casa, y iban a camino a Emaús. Versículo 13, y aquí que aquel mismo día 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de las cosas, todas estas cosas que habían acontecido. Hablaban, discutían, recordaban sus milagros seguramente, sus enseñanzas. Pero tú no te acuerdas, pero tú te acuerdas, pero ya es que intentamos imaginar cómo iba la cosa, intentando sacar sentido de su pérdida, sentido de su dolor. Ya no estaba aquel en que habían puesto su esperanza. No entendían por qué todo había terminado de una forma tan trágica. Versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y Él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Dijeron, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en esos días?
Ahora nosotros los lectores sabemos algo que esos dos que estaban andando por el camino no sabían. Nosotros sabemos cómo terminó la historia. Nosotros sabemos lo que estaba pasando. Y en este relato sabemos que están hablando de Jesús y Jesús mismo está con ellos en el camino. Es un poco irónico, ¿no? No sabe, eres el único que no sabe. Cristo está diciendo que si no sé, ¿no? Sé, y lo sé muy bien. Es emocionante, es como una novela, una película, cuando tú entiendes algo que los personajes todavía no entienden, ¿no? Cuando estás viendo una película y tú sabes que él está enamorado de ella y ella también de él, pero él no lo sabe y ella no lo sabe y tú estás diciendo, pero a ver, bobos, enteraros de una vez, ¿no? Y nosotros estamos mirando y ya sabemos, o el héroe que le están tendiendo una trampa y nosotros vemos cómo lo tienden y vemos que viene y ay, no, ¿por qué? Porque sabemos lo que ya ha pasado. Entonces un poco así en esta historia están diciendo, a ver, Señor, tú eres el único joven que no entiende lo que ha pasado por aquí. Preparando este mensaje yo leí una historia que había leído antes pero que se me había olvidado, que tenía que ver con el teólogo Karl Barth, que era uno de los teólogos pues más importantes del siglo pasado. Murió en el siglo pasado por los años 60 y algo, ¿no? Y era muy conocido en aquel entonces y él estaba en un tranvía en Basilea y subió un turista y él empezó a hablar con él y el turista él le dijo, pues, ¿qué es lo que quieres ver aquí en Basilea? ¿Qué es lo que te interesa? Ay, pues mira, mi sueño más grande es conocer al teólogo Karl Barth. Y dijo, fíjate, y dice, ¿y usted lo conoce? Dice, sí lo conozco, no solo le conozco, sino lo afeito todas las mañanas. Y el turista se emocionó y tuvo que bajar en la próxima parada y les dijo a sus amigos, he conocido el barbero de Karl Barth. Y así así era en esta situación, ¿no? Tenían a Cristo con ellos, pero no sabía quién era y no lo reconocieron. ¿No sabes lo que ha pasado en los últimos días con Jesús de Nazaret? Y les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Eres el único que no sabe lo que ha pasado. Sí sabía, ¿no? Él era la persona que sabía más que nadie. Pero como no creían que Cristo había resucitado, su perspectiva de las circunstancias su perspectiva era falsa y creían tres cosas que no eran verdad. Vemos que la conversación no tenía una dimensión espiritual y que estaban intentando entender la situación desde su conocimiento humano, desde su entendimiento humano, tener una perspectiva humana sobre lo que había pasado, porque no tenían una referencia espiritual. Cleofas dice, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. No había aún ningún involucramiento divino en lo que él hablaba, ni un plan de restauración del corazón humano con el corazón de Dios. Y otra cosa que faltaba, lo que ellos habían planeado y deseado, era lo que ellos miraban toda la situación por lo que ellos mismos habían esperado de Cristo. Ellos querían un rey, querían vivir lejos de la opresión romana. Muchos de los discípulos se habían equivocado, ¿no? Habían pensado que el Mesías iba a retomar los días de gloria del reino de David. Esperaban la prosperidad, el poder que tenía el pueblo judío en siglos pasados. Esas cosas multiplicadas por muchas más son las cosas que ellos esperaban de un Mesías. Seguían bajo y ahora la realidad es que nada había cambiado. Seguían bajo la opresión romana, un Mesías muerto, la esperanza de días gloriosos había desaparecido por completo. Y habían fallado en reconocer la resurrección.
Si hubieran creído el testimonio de las mujeres, si hubieran creído el testimonio de Simón Pedro, hubiera sido diferente su conversación, ¿no? Pero no lo habían creído, no, ellos no fueron a la tumba vacía, pero sí habían estado, dijeron, unas mujeres entre nosotros. Entonces ellos habían escuchado el testimonio, pero no lo habían entendido. No lo habían captado. Si lo hubieran captado, no hubieran dejado Jerusalén, ¿no? Ellos estaban andando en la dirección contraria a donde estaban ocurriendo las cosas. Hubieran visto que todo lo que había pasado era cumplimiento de todo lo que Dios había prometido y de lo que el Mesías estaba hablando, de lo que Cristo estaba hablando. Los evangelios se escribieron para ser leídas en grupos, en congregaciones, ¿no? Mucha gente no tenía acceso como nosotros tenemos ahora acceso a la palabra. ¿Os imagináis cristianos reunidos escuchando esta historia, ya habiendo conocido a Cristo, al Cristo resucitado, y escuchando que Cleofas y su amigo no entendían nada? Yo estaba imaginándome esto, ¿no? Que podían describir los últimos días de la vida de Jesús, pero no tenían los ojos abiertos para ver. Versículo 15 dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Entonces, después de escuchar un tiempo, Jesús interrumpe en versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Jesús les interrumpe, les reprochó, les hace una pregunta y luego les da una explicación. Cuando les regaña les dice, oh insensatos, bobos, ¿no? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es interesante aquí. Él no dijo tardíos para creer todo lo que las mujeres os han dicho, ¿no? Él no dijo, ¿por qué no le creíste a Simón Pedro? Él dijo, ¿no crees las escrituras? ¿No sabes lo que dice la palabra? ¿No sabe lo que han dicho los profetas? Lo pone claro. ¿Qué demuestra con esta corrección? Que ellos sí conocían las escrituras, que eran hombres preparados, que habían estado en la sinagoga, que habían leído los profetas. Él dice que ellos sí conocían el contenido de las escrituras, pero que no las habían creído, que no habían aceptado el mensaje como el mensaje verdadero. Como resultado no veían el plan de Dios. Y luego Jesús les pregunta en versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Jesús aquí les empieza a explicar que se habían confundido con sus expectativas y el plan divino de Dios, lo que Dios estaba ofreciendo, la esperanza que Dios daba, y no podían ver el objetivo final de la vida y de la muerte de Jesús. No entendían el propósito de todo. Entonces Jesús, como es tan fabuloso, tan impresionante, repasó toda la historia de Israel, dice, desde el Éxodo hasta la resurrección, subrayando el plan de Dios para el Mesías, para ayudarles a entender. Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él y todas las escrituras. Empezó con Moisés, empezó con la serpiente de cobre levantado en el desierto, y les explicó todo. No sabemos todos los profetas que leyó, no sabemos qué es exactamente lo que leyó, pero quizá les leyó Isaías 53, quizás hablaron de Isaías 53, quien ha creído a nuestro mensaje, a quien se ha revelado el brazo del Señor. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos.
Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. No sabemos, pero a lo mejor este es uno de las profecías que Cristo les explicó cuando andaban en el camino de Emaús. O el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. ¿No te anima que Cristo anduvo con ellos aunque eran insensatos y tardos de corazón para creer? Que no dijo, mira, estos no valen la pena, estos no creyeron, estos dudan, yo voy a buscarme un creyente de verdad. No, Él dijo, y Él nos dice a nosotros, insensatos a veces, tardos de creer, pero sigue con nosotros, revelándose a nosotros a través de su palabra y a través de las escrituras. Versículo 28, se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Ver las normas de la hospitalidad ahí en el Medio Oriente, pues claro, no iban a dejar a este viajero que siguiera, le insistieron que entrara con ellos. Y todavía no sabían quién era. Yo creo que Cristo no permitió que se abrieran sus ojos hasta terminar su enseñanza, hasta que ellos pudieran captar a través de la palabra quién era Él. ¿Te imaginas si Él hubiera dicho al principio, oye, tú no sabes nada de Cristo, de Jesús de Nazaret? Y Él hubiera dicho, aquí estoy, mira mis manos, mira mi costado, como hizo en otra vez. Hubieran dicho, está. Bueno, yo por lo menos, yo me hubiera emocionado, yo ya no hubiera escuchado nada. Si yo estoy emocionado, no me hables, porque yo no te escucho, ¿no? Entonces, se hubieran emocionado, hubieran corrido, no hubieran recibido la enseñanza tan importante a través de la palabra que abrió sus ojos. Y luego ellos ya tenían esto en su corazón, y seguramente enseñaron hasta el día que murieron todo lo que Cristo les había puesto en el corazón ese día. La emoción no les hubiera permitido escuchar y terminar de escuchar, porque sus ojos estaban veladas. Cuando ellos estaban cara a cara con Él, y cuando entendieron todo lo que Él les había explicado, entonces le reconocieron. Dice que le reconocieron cuando partió el pan. Ahora, ellos no estuvieron en la noche de la Santa Cena, pero algo ahí, a lo mejor estuvieron con los panes y los peces, a lo mejor era simplemente que de repente supieron quién era, no sé, pero algo les hizo reconocerle. Se les quitó el velo, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Cuando entendieron la realidad del Mesías,
cuando entendieron la razón del Mesías, cuando entendieron la razón de la salvación, cuando entendieron que sus pecados necesitaban ser puestos sobre un sacrificio que iba a valer una vez y para siempre, entonces sus ojos fueron abiertos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Qué bonito. No ardía nuestro corazón. No sentíamos algo especial cuando Él hablaba de las Escrituras, y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Lo que dijo Simón están diciendo ellos: es verdad, lo confirmamos. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Todos podemos identificarnos con cosas en esta historia. Parte de ello es porque estamos en el camino de la vida, y a veces somos discípulos que no entendemos nada. Pero como estos peregrinos, lo que estábamos estos peregrinos desilusionados, a veces nosotros también nos podemos desilusionar cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero no podemos desesperanzarnos, porque conocemos a Jesús, el Cristo resucitado. Cristo vive y está en el camino con nosotros y desea revelarse a nosotros. Cada paso es una oportunidad para descubrirle. Igual que a estos discípulos, tenemos que permitirle a Dios que abra nuestros ojos. Ahora, Dios es el que lo hace, pero podemos cooperar en el proceso. Ellos dijeron: Señor, quédate conmigo. Le invitaron a quedarse. Tenían hambre de estar con Él. Si no le das entrada a Dios a tu vida, seguirás luchando en vano y seguirás no entendiendo nada. Es abrir: quédate, Dios, conmigo. Quédate, mora conmigo. Y otra cosa, el número 2, es: rinde tu expectativa a Dios. El versículo 21, Cleofas dijo: pero nosotros esperábamos. Nosotros pensábamos, nosotros esperábamos que Él iba a ser el que iba a redimir a Israel. Entrega, rinde tu expectativa a Dios, rinde tu futuro a Dios, rinde tu pasado a Dios, rinde tu presente a Dios. Puedes hacer una oración tipo: Padre, entrego mis deseos a ti. Estoy frustrado, desilusionado porque no ha salido todo como yo esperaba. Todo mi esfuerzo para lograr lo que yo quiero no ha valido para nada. ¿Te has sentido así? Así que pongo mis deseos en tus manos y pido que tú hagas tu voluntad en mí. Y cuando tú quieras, como tú quieras, de la forma que tú quieras, yo me rindo a ti. A lo mejor estás aquí esta mañana y tú miras tu vida y dices: pero no hay nada en mi vida que ha salido como yo pensaba. ¿No? Estaba yo hablando con mis viejos amigos de tantos años. Nos conocimos íbamos de misiones en un pick-up en el año 70 y Steve como 76, ¿no? 78 por ahí, ¿no? Estamos hablando de la vida, ¿no? Cuando ya te vuelves vieja, hablas de la vida. Estamos hablando de la vida y de cómo las cosas no salen como pensabas. Aquí hay alguien que ha dicho: a mí todo me ha salido redondo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? ¿Se lo das? ¿Se lo entregas? No tienes que entender. No tienes que entender nada. Solo se lo tienes que entregar. Y Él lo toma, Él lo recibe. Y algo, es que nada le sorprende. Tú estás sorprendido, Él no. Él sabe. Y tu situación no es demasiado grande, complicada, triste para Él. Él es Dios vivo
resucitado y Él puede con tu vida. Por eso necesitamos entregárselo. Nosotros no podemos con nuestra vida, pero Él puede con nuestra vida. Necesitamos buscar la perspectiva de Dios. Para ayudar a los dos discípulos a entender, Jesús les enseñó las Escrituras. Ahora nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Nosotros tenemos en nuestra mano la Biblia que nos ayuda a entender la voluntad de Dios y ver la vida a través de la perspectiva divina. Número 4, debemos confiar en el horario de Dios, en su discernimiento perfecto. Él no permitió a los discípulos que le reconocieron hasta el momento perfecto, creer en los tiempos de Dios. La madurez espiritual no ocurre instantáneamente, requiere un camino andar, requiere tiempo, pero reconócele en tu camino, reconócele en tu vida, somete a su voluntad y a su tiempo y sus tiempos. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Yo te testifico que Él es fiel. Y podemos descansar en un Dios de fidelidad y de grandeza que vivo está. Como los dos discípulos no andamos solos. Él está con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, nosotros en Él, Él en nosotros. Y en un domingo de resurrección podemos acercarnos a la mesa del Señor con un corazón tan agradecido, tan agradecido. No, si tú has viajado y has visto diferentes países y lo que hacen para intentar llegar a Dios, para intentar asegurarse de la vida eterna. Y nosotros que lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz hace tantos siglos, yo reconozco que lo hiciste por mí. No me lo merezco, pero tú me lo regalas y yo lo recibo. Qué impresionante.